Okay, good evening for everybody. Thank you very much, Christina, Grace, Jenny, Victor, and the other person who see this. I don't know what happened with Monica. The other person who see this on asynchronic way. So thank you for everybody. Pero al principio, como ustedes saben, siempre es necesario que tomen de mí también eso que les digo de vivir en paz. Yo hace poco, bueno, estos días, bueno, todos los seres humanos tenemos esos subidas y bajadas, ¿no? Es decir, estamos brillando tan alto, pero de un momento a otro llega el momento de descender, ¿no? Entonces nosotros estamos ascendiendo, descendiendo. Parece como un péndulo, ¿no? Parece como una montaña rusa. Yo estoy seguro que ustedes también vivirán esos estados en donde se sienten plenos y de un momento a otro sienten que todo está como mal, ¿no? Como que hay algo que no está funcionando o llegan noticias que uno dice, pero ¿por qué? Es decir, uno tiene que buscar el equilibrio en eso. ¿Cuál es el secreto que yo les doy y el cual a mí me ha servido mucho porque yo vivía en una montaña rusa? Obviamente es inevitable a veces tener que vivirlo, pero ya es más suave, ¿no? A veces uno vive la adrenalina y hay que tener en cuenta eso de cuando no se aprende a expresarlo, sobre todo a sentirlo. Esto no es de pensar, no, por favor, quítese en eso de la cabeza de que ustedes tienen que entender por qué están acá. Esto no es de entender. La vida no es de entender. La vida no es un asunto racional. Se van a dar cuenta con quizás situaciones particulares. La vida es un espacio y un campo para sentir y experimentar. ¿Cómo lo pueden hacer? Mediante el silencio, mediante el silenciar la mente mono. Tenemos 3.500 pensamientos por día y todos son pensamientos de separación. El pensamiento de por sí es una acción de separarnos de nuestro origen y cuando volvemos al silencio volvemos a la sanación. Entonces les pido, close your eyes in this moment, cierren sus ojos en estos momentos. Tomen una posición cómoda, siéntense bien, agradezcanle a su cuerpo en estos momentos. Vamos a iniciar una nueva semana y un cierre de mes que sea realmente productivo, que nos lleve a seguir teniendo sorpresas. Tomemos una respiración profunda. No se olviden, por favor, que hay alguien que en estos momentos está muy contento, muy feliz, está cumpliendo su función muy feliz de ser bendecido por su existencia. Ustedes son muy importantes, son la creación más maravillosa, más perfecta que ha podido crear el universo y tienen una misión importante. Espero que ya la hayan encontrado, espero que ya estén con la función en este mundo y su función solamente es ser feliz, no hay más. Agradezcamos porque tenemos en estos momentos la oportunidad de disponernos a un momento de felicidad. Espero que esto que yo les enseñe el día de hoy les permita ampliar también eso. Así que agradezcamos por eso en estos momentos, conectándonos con nuestro creador, nuestra creadora. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla libre. Ayúdanos a seguir nuestro caminar, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y como reinas con todas las demás criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda luz, en toda existencia, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de Gaia dentro de nosotros para que podamos experimentar la sabiduría que habita en todo. No permitas que las superficialidades del mundo nos engañen e impidan nuestro crecimiento. No nos dejes caer jamás en el olvido de que tú eres el poder y la gloria, la canción que se renueva de tiempo en tiempo, que absolutamente todo lo embellece. Padre, Madre, que tu amor esté solo donde nuestras acciones crecen. Que así sea. Okay, thank you very much. We're going to start with this English class. Les decía que en unas próximas ocasiones, quizás desde mayo, hagamos unas pruebas piloto frente a cómo poner el método en marcha con unas guías de trabajo muy sencillas, muy simples. No los quiero llenar como yo les había dicho, ¿no? De material que muchas veces, más allá de ayudar, lo que hace es complejiza todo eso.
Pero en este sentido, y de una manera muy clara, debo dejar conciencia en ustedes de que es necesario ponerla en marcha en un texto que ya sea de práctica, que ya sea de ejercicios, que ya sea... Miren, en internet hay una cantidad de libros, muchísimos, pero yo lo que quiero es, y a mí me gustaría es tener un texto, literalmente, un libro, por ejemplo, este tipo de hojas que ya me permite a mí reflexionar y ponerme y ponernos a poner en marcha ese método, es decir, llegar y decir, ah, bueno, encontremos las 4 combinaciones en las frases que se encuentran, o las 3 primeras, porque el blanco y el negro realmente es un aporte mío, uno lo ve en textos, claro, pero lo ve muy poco, ¿cierto? Pero lo ideal es ponerlo en marcha, de una vez les voy comentando, pero por el momento nosotros estamos trabajando, ok, here is Mónica, aquí llegó Mónica, estamos trabajando es justamente cómo estamos obteniendo la teoría. Recuerden, es como uno recargarse primero, llenar el carro de gasolina. Sin gasolina un carro no se mueve. Sin una fórmula precisa para nuestros ojos, esas gafas pueden ser inservibles. Es básicamente. Mónica, good evening. How's it going? Hello, Good evening. Good evening. good Good, evening. teacher. Very good. Yes, teacher. Okay, that's perfect. Thank you very much for to be here, okay? Thank you Okay. for your time. Ok, entonces les decía, no se les haga raro que yo los tome de una vez y les diga, listo, les envío el primer paquete de lecciones súper sencillas. Son lecciones sumamente sencillas que nos permitirán avanzar y poner en marcha. No lo puedo hacer todavía porque ustedes no tienen la totalidad, porque igual necesito revisar qué, qué temas de acá nos pueden llevar a eso, ¿no? A mí me gusta eso porque son muy completas, tienen realmente esa parte en donde combina ya todo lo que hemos estado viendo, pero por el momento sigamos con nuestros formatos en donde estamos reconociendo esto de manera general. Entonces, denme one moment, vamos a hacer un cambio acá. Ok, give me one moment, voy a hacer otra vez acá. So, entonces decíamos, la semana pasada dejábamos este formato supremamente claro, eso fue hasta el miércoles, si no estoy mal, sí, porque yo cerré el miércoles con este formato. Básicamente ya vamos a empezar a ver una familia de verbos, de los verbos irregulares, ¿cierto? ¿Cómo vamos a dividir esa familia? Y ustedes lo van a tener, lo van a ir teniendo paso a paso, no les puedo dar todo, ¿cuándo van a tenerlo todo y completo? En agosto con el libro de la metodología, pero ya tengo todas las clasificaciones. Básicamente lo que estamos viendo acá y lo van a ir viendo ustedes en los formatos. Lo primero serán los verbos básicos. Estos verbos básicos son los que ustedes ya tienen que manejar. Tienen, me refiero a que si quieren tener un desenvolvimiento al principio básico en todo el manejo de esto, ahorita seguimos con los demás verbos. La última vez alcanzamos apenas como 2 primeros mientras explicábamos el formato. Yo sé que ustedes después avanzarán, pero estos son verbos básicos que tienen verbos irregulares que cambian, ¿cierto? Verbos regulares que simplemente tienen la ed, ¿cierto? O verbos que se escriben tal cual, se escriben de la misma manera. Creo que todos son irregulares y unos que se escriben de la misma manera, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo grupo que estaremos viendo? El segundo grupo es verbos cuyo pasado, y es en el segundo grupo, un formato diferente, pero les voy contando para que ustedes se vayan haciendo idea de qué significa entrar ya a esta etapa, a esta unidad. Son verbos cuyo pasado y participio es el mismo, ¿cierto? Les voy a hacer, o les hice una clasificación, básicamente es como estos, to let, verbo pasado y participio es el mismo. Tenemos alrededor de 20 con respecto a esos. Luego tenemos, bueno, y no solamente eso, fíjense en lo que les voy a hacer. Les clasifico la similitud, verbos cuyo pasado participio es el mismo. Tenemos la familia y ahí vamos a empezar a clasificar familia que termina, o mejor dicho, que tiene los verbos en O,
ok, H-D, a ver, sí, algo así, yes. Oat, ¿cierto? Oat, básicamente suena como un oat, boat, doubt, sought, fought, biso, bidow, ¿cierto? Estos verbos. Hay otra familia, miren que es una segunda familia, que tiene los verbos con out, ¿cierto? Sus participios y su pasado se escribe con out. To teach, to doubt, to catch, couch, ¿cierto? Son similares. Y vamos a ir viendo así familias. Luego vamos a ver verbos que tienen, básicamente lo podemos estar resumiendo. Acá en estas familias son alrededor de 14 familias que durante la experiencia he podido encontrar, he podido capturar. Luego vamos a ver verbos cuyo infinitivo, pasado y participio es diferente. Ejemplo, más o menos como este de acá. To, vamos a ver, to go, infinitivo, así, to went, pasado, así, y gone, participio. Son la familia de estos ejemplos, pero pues lo que les digo ya, estos son los básicos, ¿cierto? Estos son los que ustedes tienen que manejar de manera precisa, y las demás familias son como los secundarios, pero esto es como una, llamémoslo como una estrategia mnemotécnica, llamémoslo, sí, casi como una estrategia por mnemotecnia, y es básicamente relaciones entre los diferentes aspectos, entre los diferentes verbos. ¿Listo? En eso encontramos también otros grupos de familias, más o menos podríamos estar dentro de lo que se ha desarrollado, alrededor de unas 8 familias, 9 grupos frente a estos. Luego vamos a ver los verbos cuyo infinitivo pasado y participio son iguales, ¿cierto? Estos son ayudas extras, ¿no? Lo ideal es que manejen la práctica. Luego vamos a ver verbos regulares con participio irregular adicional, ¿cierto? Es decir, aquellos que, perdón, uno puede poner, digamos, vámonos con shaven. This verb, el participio es shaven, pero la opción de participio también es shaved y es afeitado. Entonces son verbos, para que ustedes lo reconozcan, que tienen dos maneras, que a veces no sé si les ha pasado a ustedes, oigan, ¿esto será con ed o cambia? No, hay unos que se escriben también con ed y también se escriben de manera irregular, ¿cierto? Ustedes los van a ir encontrando. Luego, los verbos irregulares compuestos. ¿Qué significan compuestos? Que tienen prefijos, ¿cierto? Por ejemplo, el de to overcome, sobreponerse, vamos a ver uno, to overtake, uno más conocido, overtry, no, más que justamente todos son como muy, no son tan conocidos, pero bueno, son básicamente verbos cuya escritura se acompaña de unos prefijos especiales, y ya con eso terminamos la lección de los verbos irregulares, regulares que se pueden usar en este. Luego decíamos la última vez que acá entrábamos a algo muy importante, y yo vuelvo a recordarles acá, aquí hubo algo y quiero excusarme en estos momentos con ustedes, porque yo les decía en esta hearted, no existe el hearted, yo creo que por eso se me ponía ahí el rojo, ¿cierto? Existe simplemente el heart, se escribe de manera igual, heart en infinitivo, heart en pasado y heart en participio, se escriben totalmente igual, no existe el hearted, esto no puede escribirse de esta manera, y la última vez lo manejamos. Sin embargo, yo vuelvo a la regla también que les dije, cuando ustedes no estén seguros cómo es que están usando un participio, normalmente póngale el ed, ¿cierto? Y después en la práctica, en la marcha, van a darse cuenta como que, uy, este no era con ed. Pero decíamos en las reglas, espero que ustedes hayan revisado, hoy nos vamos a ir con el pasado, a ver cómo trabajamos el pasado. La última vez trabajamos el presente de cada uno, déjenme mirar a ver si lo hicimos. Presente de... pues sí, fue este mismo presente, este yellow present, y lo trabajamos en todos los tiempos, sí. Y ya pasábamos hoy al pasado.
Entonces, básicamente decíamos, vuelvo acá a estas reglas, imprímanlos, escríbanlos, no sé cómo van a hacer, pero traten de manejarlo de manera concreta. Yo les decía, y miren que hay algo que encontré durante esta semana. Yo puedo decir, she is been here. Y la traducción uno directamente diría, ella está estado aquí. Y uno como que ella está estado aquí. La última vez entré en una confusión grandísima con esto. Y haciendo la revisión, acuérdense que yo hago uniones de lo que se resumen de manera general en un plan de estudio. Esto también significa ella ha estado aquí. ¿Por qué les digo que también significa esto? Porque es que cuando está el been, acá en este caso pasa al contrario, no es el is el que determina, porque si yo hago contracción, she is been, este is been también me puede significar she has been. Y por eso si ven que tiene sentido decir que she has been ya es ella ha estado aquí. Y ustedes van a decir, pero esto es de aire. ¿Por qué lo tiene acá? Sí, pero depende el contexto de esta frase, donde lo esté poniendo. De manera general les digo, lo encontré en varios ejemplos, en contextos. Uno, ¿cómo hacen para ustedes cerciorarse de esto? Busquen la palabra en ejemplos. Hay muchos diccionarios que no le muestran a uno el significado, sino que le mandan a uno es el contexto. ¿Listo? Entonces decíamos algo así en esta que podemos poner el subject, am, is, are, being o ed, ¿cierto? Yo estoy siendo maltratado. Si yo voy a poner acá, yo estoy siendo maltratado, yo estoy siendo golpeado, yo estoy siendo amado, tienen una cantidad, por eso úsenlos primero con estos, ¿cierto? Conviertan esto en yo estoy, bueno, acuérdense también lo que les decía, si usan el being pueden usar el ed, si usan el, ya sea uno diferente, un verbo diferente al being, digamos que yo estoy ayudando, ya no pueden usar el ed, ¿cierto? Porque es que acá una cosa es decir, yo soy o yo estoy siendo ayudado, pero no pueden decir yo soy ayudando, ¿cierto? Tienen que decir yo estoy ayudando y ya el ed ya no tendría sentido, ¿cierto? En este caso, porque fíjense que aquí diríamos, pero es que el being, además, ¿cuál estaría aquí primando? Si estoy diciendo yo estoy siendo o yo soy siendo, yo estoy siendo, ¿cierto? En el negative, simplemente el not. I am not being gone. Acuérdense que decíamos que el being y el gone son verbos muy similares, por no decir que los mismos. Solo que decíamos que el been, cuando yo digo I have been in, o por lo menos digo she is been, acuérdense que puedo usar el is been y va a significar similar al del has been, para que lo tengan en cuenta. Y digo algo así como she's been, oh my god, she's been on she's been in home. Cuando digo el been, y de una vez para que lo entiendan, el been tiene que ver con ella ha estado en casa, pero dice que ella ha llegado y se ha ido. Es decir, es como si hubiera hecho las dos acciones. She's been in home, but she's not here now. ¿Cierto? She's not here now. En cambio, si yo digo she's gone so far, acá estoy diciendo es ella se ha ido, no ha llegado. Ella en definitiva no está. She's gone. Ella se ha ido del todo. Entonces, por eso les digo, tengan cuidado. Unidas pueden tener un mismo significado, separadas. Esto es de ido, que no ha regresado, y esto es de que ha ido y ha regresado, ¿cierto? Ella ha estado en las dos partes. Acá am, is, acá WH question, vamos a tener una sesión específica para ese WH question, para el manejo.
Y luego sí, nos vamos entonces a los pasados de cada uno. Entonces, acá quiero recordarles que usamos simplemente en el water, estamos primero en agua, ¿cierto? Las reglas de trabajo del water, por eso lo pongo acá y lo tengo acá apartado. En el water simplemente decíamos era was o were. I was being created. Yo estaba siendo. Bueno, si pongo el BING, yo estaba siendo creado. I was being playing. Yo estaba siendo, I was being stopped. Yo estaba siendo detenido. Ahora, fíjense que también yo les puedo poner simplemente esta estructura antigua escolar y literalmente sencilla del subject con la que iniciamos, their complement. Y dejaríamos como ese lado escolar, ¿no? Es decir, como que, pues I was in home, I was in no sé qué, no. Quiero que definitivamente ahorita ustedes ya se piensen y de manera general, yo de hecho desde el principio pude haber empezado así, pude haber iniciado así, pero pues también como para mirar que ustedes vieran mi ritmo de trabajo, pero de manera general uno tiene que entender ya con frases un poco más complejas, ¿no? El negative simplemente le agrego el not, dice, en el W question, bueno, en el question pues simplemente ponemos de primera el question, el was y el were, por eso dejo esta acá. Y en el azul del pasado, vamos a irnos al azul del pasado, simplemente fíjense acá la fórmula y es pongo el subject, when, porque estamos usando el go, si no estoy mal acá en este ejemplo. Pero acá puedo poner simplemente past verb. Regular or irregular. Esta es la fórmula. Por eso yo vuelvo y les digo acá y lo he hecho, siempre lo he hecho de manera reiterada. Los regulares y los irregulares se usan en el azul con verde, no hay más. Yo afirmo en pasado regular o irregularmente. Que vuelve acá y me dicen, teacher, pero ¿cuándo es un participio y cuándo es un verbo irregular? Si yo digo, she went to the supermarket in the morning, ¿cierto? Y si yo digo, she she had gone to the supermarket in the morning, las dos dicen lo mismo, el participio es totalmente igual. Por eso deben de tener en cuenta es que el participio se pone cuando yo empiezo a ser consciente de que antes hay un had, hay un have o hay un will have, ¿cierto? O hay, normalmente lo hemos visto también, un verbo to be. ¿Cómo así que el verbo to be? No sé si recuerdan que decíamos algo así como I am created, yo soy creado. ¿Sí ven cómo el participio también entra ahí? I was created or I will be created. Pero en cambio, ver un irregular o un regular, primero, por menos mal en estas clasificaciones que les diré, hay una manera sencilla de resumirlos, pero tienen que tener en cuenta siempre esto, los verbos regulares e irregulares normalmente ya están solitos, no tienen ninguna compañía extra. Ya vamos a verlo en esencia. ¿Listo? Negative, very easy, negative, did not, siempre subject, did not, y en este caso el verbo en infinitivo, o el verbo mejor dicho de manera general, lo tenemos acá en este proceso. ¿Listo? Entonces,
Subject did not go y complement, como ustedes lo quieran. W question, fíjense que en la pregunta del pasado de la Tierra, estamos en la Tierra, miren que acá estamos haciendo la diferencia, el element Tierra, en el azul con negativo, con violeta, ponemos WH question, did, subject, complement. For example, where did she buy this new dress? Okay, where did she buy this new dress? Recuerden que este método les permite a ustedes ir a una práctica personal. Yo vuelvo y les digo porque muchos me han dicho en ese sentido de cuando lo ponen en marcha, ahí empiezan ya a tambalear. Es lo que les digo, o sea, la teoría de nada sirve con la práctica, de nada. ¿Listo? Entonces, pónganlo en marcha esta. Esta es para las reglas de el did, del pasado de la Tierra, ¿cierto? Uso directo. Yo concluiría sencillamente lo siguiente: para el verde, regulares e irregulares, azul con verde, en tierra. Para el naranja, azul, simplemente el did not y todos los verbos regulares. Y para el question, simplemente el W question si hay, y de primeras el did. Y lo que se está poniendo acá en la oración. Y finalmente las reglas del pasado del aire, ¿cierto? Las reglas del pasado del aire, fíjense acá, y por favor quiero que pongan mucha atención en esta porque acá puede haber confusiones. Decimos de la siguiente manera. Entonces, subject, voy a ponerlo acá entonces como, oh my god, look at this one. I, me dice que ponga el had y el been gone. ¿Por qué voy a ponerlo de esa manera? Porque yo voy a decir I had been, yo había estado. Acuérdense que el had aquí está en pasado, y acuérdense que este no es de tener, sino de haber, porque ya estamos en el aire. Diferente, si este had estuviera en la tierra, significaría tuve. Por ejemplo, en este de acá, I had a lot of fear. Yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Pero acá dice I have been scared. ¿Cuántos participios puse acá? 2. Been, yo había estado asustado. I have been scared, ¿cierto? O puedo decir simplemente you had, siempre porque estamos en el pasado, you had been gone. Acuérdense que esto significa exactamente lo mismo, los dos, exactamente lo mismo. You had been gone, entonces podríamos dejar solo uno o podríamos poner los dos. You had gone, tú habías ido. You have gone with your mother. You had gone with your mother. Tú te habías ido con tu mamá. Te habías. You had gone with your mother. ¿Cierto? You had gone with your mother. Básicamente, y no sé si se están dando cuenta, el uso del aire es la manera perfecta de usar, en el pasado, la manera perfecta de usar los verbos en pasado. Miren que acá una cosa es decir tú te habías ido y otra cosa es decir tú fuiste. Y uno llegaría nuevamente a la conclusión, pero es que es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero es que esa es la gran diferencia en cuando ustedes los están midiendo a la hora de hablar en inglés. ¿Siguen hablando como niños o ya tienen una conciencia de los tiempos? Y uno dice, no está mal hablar como niños. Ojo con eso de, yo no estoy ahora poniendo en que como maduro e inmaduro. No. Se trata de, seguimos siendo conscientes de que el lenguaje es un artefacto tan perfecto, bueno, de cierta manera, tan bien construido, que yo puedo abrir mundos y abrir puertas de cosas o de estados que yo nunca me había imaginado, siempre y cuando soy consciente de cómo trato al lenguaje, ¿cierto? Ahora,
Yo puedo decir también acá, y miren esta oración que les dejo. Subject, have, bueno, acá lo cambio nuevamente al had. No puedo poner has ni have, tengo que poner es had, ¿cierto? Been, ed, y miren acá la diferencia. Cuando digo ed, y vuelvo a recordarles esto, uso algo así como un sido. Es decir, I had been visited. Yo había sido visitado. I have been visited. Or you had been stopped. Tú habías sido, ojo, perdón, tú, no yo. Tú habías sido detenido. You have been stopped. ¿Cierto? Fíjense acá el uso directo del sido. Me está diciendo la regla básicamente después del been. Si lo quieren usar esta misma estructura. Después del been uso un ed y esto se convierte inmediatamente en sido. Porque si yo pongo un ing ya no significa un sido sino un estado. Vamos a mirar. I had, oh my God, I have been working as an engineer. Yes. Ok, y ahora dice yo había estado, ¿sí ven? Yo no puedo decir ahora yo había sido trabajando. No, la lógica me está diciendo ahí de que en este caso ya pongo es yo había estado trabajando. I have been working as an engineer. Es decir que cuando hay un gerundio, un ing, ¿cierto? Ya puedo decir esto de manera distinta. Normalmente, acá les explico por qué nos tenemos que acomodar. Yo sé que al principio puede sonar un tanto complejo esto, pero miren, si ustedes se acomodan en el aire, cuando vayan a otro país, se van a dar cuenta que ellos todas las reglas las usan en perfect tense, usan el had en todo momento, usan el have en todo momento, usan el y no me refiero a como si fuera el verbo típico, no, es como si fuera la raíz para yo poner en marcha un vocabulario específico, ¿cierto? Entonces si yo digo I have been working as an engineer, yo puedo decir, no sé, algo así como she had been flying around the world. Ella ha estado viajando o volando, ¿cierto? Ella ha estado viajando, traveling o flying, volando, viajando alrededor del mundo. Yes, whatever you want to say, ¿cierto? Por eso les digo también, fíjense acá lo importante de yo llegar y decir y ponerlo esto con colores, porque es que cuando ustedes vayan a la práctica, ustedes solo van a decir, ok, miren, aquí hay un hat, el teacher nos dijo que esto es azul. Inmediatamente todo esto puede ser azul con verde si se afirma, si hay después un not con naranja, o si se está diciendo de primeras el hat, pues obviamente cambia, ¿cierto? Porque básicamente, y voy finalizando con estas estructuras, y es subject had not been gone, ¿cierto? I have not been, making my dinner. Yo no había estado haciendo mi cena. I have not been making my dinner because I have been doing other thing, whatever you want to say. Okay, and now subject had not been ed or ing, whatever you want to use. Pongo la misma para decirles, bueno, ¿cómo la quieren decir? ¿Cómo he sido? Have not been made, or I have not been
I don't know, whatever you want to say. I have not been bowed, I have not been spoken, or I have not been drunk, or I have not drunk, ¿cierto? I have not drunk. Ojo porque también acá uso el being para que primero aprendan a usar muy bien esos participios, sí. Estos particularmente, con el ed. Pero no siempre está el being, ¿no? O sea, es que lo pongo acá, es como si el being fuera la raíz, como el verbo to be. Es que el being es el participio del verbo to be. Si ponemos aquí solito to be, soy, estoy, being, sido o estado. ¿Sí? Algo que sucedió, pero está sucediendo. Y parece ser que seguirá sucediendo. Esa es la perfección de los tiempos. Por eso es muy difícil encasillar, y menos mal a mí lo que me sirve para encasillar esto es el verbo to have, para llegar y decir, esto es presente, esto es amarillo, esto es azul o esto es rojo, ¿cierto? En este sentido, pongan las que ustedes quieran, las que ustedes deseen, con estos verbos de acá. Si podríamos empezar con estos, maravilloso, usen estos de acá. Vamos a ejemplo, I have not done this work. Yo no he hecho este trabajo. I had not done this work. Or I had. Fíjense que hay algo que a mí en una ocasión me causó mucha curiosidad. Hay frases en los libros que dicen literalmente algo así. She had. You know, 3 had seguido. A ver si lo recuerdo, ¿cómo sería la traducción? Ella había tenido... no, es que no recuerdo la tercera. Pero ella había tenido, mejor dicho, tienen que encontrarla si quieren, mírenla ustedes después, pero con 3 had es seguido. O de pronto también yo lo voy así y era simplemente con este ed y no significaba sino simplemente she would had, ¿cierto? Y ahí ya también definiríamos, pero estoy seguro que era 3 had. Luego lo buscaré, mañana ojalá les tenga este dato cuando se usan los 3, pero tiene mucho sentido. Por eso no es posible uno llegar y decir en el verbo to be, no hay 2 verbos to be seguidos. Uno no dice she is nadie, ¿cierto? No es posible usar 2 verbos seguidos en el verbo en la tierra, en el simple tense, a menos que lo separe con un to. I have to study. Yo tengo que estudiar. I have to play. Yo tengo que jugar. I want to learn. Yo quiero aprender. Pero sí es típico ver en el aire el uso de 2 y hasta de 3 verbos seguidos como participio. ¿Hay ejemplos? Los hay, ¿cierto? Ella había tenido, bueno, es que no me sale, pero estoy seguro que hay de 3 participios porque los he visto, ¿cierto? Pero lo difícil es eso, ¿no? Como uno lo usa en contexto, ¿cierto? Luego entonces seguimos con el WH question, ya el past del aire. Básicamente hoy quisimos ver todos los pasados, y en este past del violet, acuérdense, miren las reglas del azul con violeta, decimos WH question, decimos had, subject, been gone, o decimos WH question, have, subject, been, ed, or complement, algo como, por ejemplo, podríamos decir which, or no which, but this which, no, this, oh my god, what is the which, winch, ¿será que es con esta H acá? Ya no recuerdo, which, creo que sí, which, had you been, which have you been worked, in the company. Vamos a ver qué nos salió. ¿Cuál habían, en cuál, which have you been, en cuál habías, in which company, vamos a decirlo acá, which company
have you been worked? ¿En cuál compañía habías tú estado? Podríamos decir, habías trabajado, ¿cierto? Have you worked? Simplemente si lo digo acá. Pero como usé acá el been, tendría que poner acá have you working para decir el estado. Porque decir en cuál compañía había sido trabajado podría tener sentido, pero más bien manipulado podríamos ponerla. Pero en este caso, which company have you been working? Es muy típico, por favor revise. Me encantaría saber que ya están leyendo solitos libros en inglés en el centro. Yo vivo por el centro y obviamente ahí en el frente al Jorge Eliezer Gaitán siempre los fines de semana, domingos intento pasar y mirar libros por ahí en inglés, valen 1,000, 2,000, 3,000, pero ustedes van llenando su biblioteca de libros en inglés súper sencillos, eso sí, para poder rayar con colores. Es que este método, si algo tiene de esencial, de útil, es que ustedes se ponen a colorear básicamente como si estuvieran coloreando, y por eso lo pongo. En lugar de ver palabras, empiezan a ver colores, y eso es lo que el cerebro empieza a crear con una estructura diferente, ¿cierto? A crear una manera diferente de ver el mundo. ¿Qué les dejo por el momento, por favor? Y mañana continuamos con esto. Es que me combinen el verbo, voy a ponerlo acá. Combinar, first one, combinar el verbo. Vamos a ponerlo de manera como estamos con los básicos, el verbo to do, ¿cierto? El verbo to do en sus diferentes opciones, tal como esta. Con ed, miren que les pongo acá, con ed o con ing, o sea, pueden configurarla como ustedes deseen. De esta manera tomamos este de acá, porque una cosa es la lógica blanca, pueden tomar esto, copiar, pegar, lógica de creadores. Acuérdense que una cosa es decir, yo he sido amado por mi origen, y otra cosa es yo he sido despreciado por mi destino. No sé si sabían la diferencia, una cosa es el origen y otra cosa es el destino, en cuanto a que si yo reconozco mi origen, no tengo por qué, no tiene sentido ya preguntarse por el destino. Si yo sé de dónde vengo, ¿para qué voy a saber para dónde voy? Créanme que eso es innecesario. Luego seguimos con, bueno, copiamos este mismo cuadro, lógica blanca, lógica de creadores, copiamos acá, borramos este de acá y comenzamos a hacer el juego. En este caso, esto es de color azul, miren lo que esto es de color azul, y en los elementos tenemos exactamente los tres. Entonces tenemos el juego con el verbo to do, ¿cierto? En el agua, en la tierra y en el aire. Hagámoslo rápidamente. Yo llego y digo de la siguiente manera, a lógica blanca, acuérdense, entonces digo algo así como I am doing my best effort to learn with colors. Yes, I am doing my best effort. Yo estoy haciendo, miren que aquí estoy usando justamente el doing con un ing y estoy con el to do, ¿cierto? No significa que con el ser el to do entonces ya no puedo usar el verbo to be. Al contrario, muchas veces pasa es que si solamente tengo el verbo to be, es difícil pasarlo a tierra. Tierra, simple tense, are, obviamente ustedes ya sabían acá, perfect tense. I'm doing my best effort. We're going to change this now in air. I do my best effort to learn with colors, ¿cierto? Yo vuelvo al asunto también de que esto y esto es lo mismo, pero esto y esto es hablar como niños de 8 o 10 años con los que apenas como que estamos conociendo los tiempos de manera concreta. But if I say, I'm sorry, esto es pasado, no sé si nadie se dio cuenta, pero no podía poner el am, podía poner era el was, I was, y no podía poner acá el do, podía poner el did, I did, yo hice. Y acá ¿qué podía poner? Pues I have done, yo había hecho.
I have done my best effort to learn English. It's very easy. Yes. If you want, y esto sí es más complejo pensarlo. Miren que crean, ustedes pregúntenle inclusive a alguien que tenga un nivel ya básico. Díganle que le explique cómo usar esto del perfect tense y usarlo con esto. Es difícil encontrar una estrategia. Yo de cierta manera con la experiencia, a partir de todo lo que hemos hecho, yo no lo puedo considerar esto como un logro personal, no, esto ha sido gracias a que he tenido estudiantes que me pregunten y que miro los ritmos y que reviso, es decir, lo he hecho en la experiencia con los otros, no la experiencia solitos. Yo no lo aprendí en ninguna academia. Lastimosamente las academias no se encargan de dar métodos, se encargan de llenar de contenido sin sentido, y hay muchos que creen que porque están pagando mucho dinero o porque pueden tener una gran cantidad de... O la otra que está muy típica, es que tengo profesor nativo, y con profesor nativo, no antes y se los aseguro, se los cuento, es quizás un poco más difícil con un nativo porque el nativo no tiene las reglas gramaticales que nosotros usamos en español, que nosotros le damos sentido, ¿sí? Pero pues es obviamente de que ustedes revisen de manera general. En el negative, very easy, you can say, I was not doing my best effort, okay? In negative, in air, I did not do, I did not do my best effort. Or in negative but in air, I had not done. Vuelvo, en el aire los participios nunca cambian, sea presente, positivo, negativo, pregunta, pasado, positivo, negativo, pregunta, futuro, positivo, negativo, pregunta, siempre se va a mantener el participio. Yo digo, yo he trabajado, yo había trabajado, yo habré trabajado. ¿Qué cambió? El had. Ese es el único que me hace ver eso. I had not done my best effort. ¿Cierto? And in question, I don't know, maybe I can say, why was I, because we're in past, in water, was doing my best effort. Acá se me olvidó algo importante, pero pues yo espero que ustedes lo tengan en cuenta, y es la lógica blanca, ¿no? Usé en algunos, pero en otros debo definitivamente cambiarlo para que siga siendo una lógica de ayudar, una lógica de comprender, de saber que no todo es, que la enfermedad viene como una maestra, que las cosas, las dificultades vienen a mostrarnos lo mejor de nosotros. ¿Listo? If I want to say, did I do my best effort? Esta pregunta en inglés, este did es tan importante, se los juro que también para que ustedes lo entiendan, de simplemente si quisiera hablar en pasado y decir todo lo que se me ocurra. Por eso es de practicar, es de tener unas gafas, es de tener un vehículo y practicar e irse por todo el mundo para hacer esto. And finally, had I done my best effort? ¿Había hecho yo mi mejor esfuerzo? Diferente a decir, ¿hacías tu mejor esfuerzo? Diferente pero igual, ¿no? O diferente a decir, estaba haciendo, ¿por qué estaba haciendo mi mejor esfuerzo? Acá, si quiero volver a poner con el why. Why did I do my best effort? Or why had I done my best effort? Y esto es lo mismo, solo que de una manera más va perfeccionándose. Ya después vamos a ver la regla cuando añadamos acá el fuego. Ustedes van a decir, ya, teniendo esta totalidad de una, profe, teacher, vayámonos a lo que usted quiera, las guías de trabajo, a los libros, mejor dicho, como ustedes lo quieran trabajar. ¿Listo? Y volvieron y nos dieron las 8. Yo me animo en esto, así que